Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hay momentos, viste, en la historia donde las ideas de una sola persona, publicadas hace, más de un siglo, terminan siendo como la semilla, ¿no?, de movimientos espirituales enormes. Hoy nos vamos a sumergir en las enseñanzas de Reuben Archer Torrey sobre el Espíritu Santo. Un tema que, sigue resonando. Para guiarnos, tenemos fragmentos que analizan su libro clave, What the Bible Teaches, de 1898, y también citas directas de sus textos. Nuestro objetivo, digamos, es entender cómo estas ideas específicas de Torrey, que era un teólogo evangélico súper respetado, pero ojo, no pentecostal, crearon un marco como una atmósfera, ¿no?, intelectual y espiritual, que después fue crucial para el pentecostalismo. ¿Listos? Vamos a desentrañar esto. Precisamente. Y es fascinante, porque Torrey él no buscaba fundar el pentecostalismo, para nada, pero sus interpretaciones bíblicas, muy claras sobre la obra del Espíritu Santo, prepararon el terreno de una forma inesperada. Vamos a ver 4 de sus ideas clave que, como dicen las fuentes, generaron ese clima teológico tan particular a fines del siglo XIX, principios del XX. Perfecto. Empecemos por la primera idea central que Torrey defendió fuerte: que el bautismo en el Espíritu Santo no es algo etéreo, ¿no?, o simbólico, sino una experiencia definida y conocible. Suena a querer aterrizar la experiencia espiritual, ¿no? Sacarla de lo vago. ¿A qué apuntaba con esa certeza? Exacto, buscaba una certeza casi empírica en la vida espiritual. Torrey argumentaba con mucha fuerza que no era una simple suposición o una emoción que va y viene. En What the Bible Teaches lo dice así textual casi. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definida, de la que uno puede y debe saber si la ha recibido o no. Él se basaba en pasajes como Hechos 2, Pentecostés, claro, y Hechos 10, Cornelio, donde la venida del Espíritu fue, digamos, observable. Para Torrey, esto significaba una realidad espiritual que se podía discernir, algo que el creyente podía identificar en su propia vida. Y eso cambiaba todo, ¿no? Pasaba de ser una esperanza medio difusa a una meta concreta, algo que buscar, identificar y hasta testificar. Sentó las bases para que la gente buscara activamente una experiencia tangible con el Espíritu. Entendido. No solo algo que crees por fe, sino algo que sabes por experiencia. Eso ya es un cambio importante. Pero, ¿cómo encajaba esto con la conversión, con la salvación inicial? Porque acá Torrey mete otra capa, una segunda idea que suena, bastante técnica. Dice que esta experiencia del bautismo en el Espíritu es una operación del Espíritu distinta, subsecuente y adicional a su obra regeneradora. Así es. Y esta distinción es, absolutamente crucial para entender el impacto de Torrey y el terreno que preparó. Él estaba muy influido por el movimiento de santidad, ¿sabes? Ese énfasis fuerte en la experiencia personal, la santificación, una vida cristiana victoriosa. Dentro de ese marco, Torrey diferenciaba muy claramente 2 obras del Espíritu. Primero, la regeneración, la conversión. Esta es la obra del Espíritu que te da vida espiritual, te salva, te hace hijo de Dios. Punto. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Según Torrey, esto viene después de la salvación. No justo después, quizás, pero sí lógicamente después. Y no es para salvarte, ojo, sino para capacitarte. Es una impartición de poder divino para servir eficazmente y vivir con más santidad. O sea, la salvación es la puerta de entrada, y este bautismo es como el equipamiento que te dan después, para la misión. ¿Algo así? Exactamente. Su libro What the Bible Teaches lo dice tal cual es: una operación del Espíritu Santo distinta de y subsecuente y adicional a su obra regeneradora. Y usaba una analogía. En la regeneración hay una impartición de vida. El que la recibe es salvo. En el bautismo con el Espíritu Santo hay una impartición de poder y el que la recibe está capacitado para el servicio.
Esta separación fue fundamental. Ofrecía la idea de una segunda bendición, ¿viste? Una experiencia cumbre posconversión que prometía más profundidad espiritual, más efectividad, y eso, bueno, eso resonó muchísimo en una época que buscaba avivamiento o poder espiritual. Fue un pilar que el pentecostalismo naciente adoptó directamente. Tiene toda la lógica que esa idea de una segunda etapa de poder fuera tan motivadora. Ahora, si esta experiencia da poder, ¿qué clase de poder? La tercera proposición de Torrey conecta esto con algo más específico, que está acompañado por la concesión de un don espiritual. O bueno, poder para el servicio, que se manifiesta a través de dones. ¿Se refería a un don específico o era algo más amplio? Aquí Torrey se mantuvo relativamente amplio, y esa es una diferencia importante con el pentecostalismo que vino después. Él asoció este bautismo directamente con recibir poder para el servicio, basándose en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero, y esto es clave, Torrey no enfatizó el hablar en lenguas, la glosolalia, como la señal necesaria o la evidencia inicial sí o sí para decir recibí el bautismo. Los pentecostales clásicos sí harían esa conexión mucho más fuerte normativa. Entonces, ¿qué enfatizaba Torrey como resultado de ese poder? ¿Qué pasaba cuando uno recibía ese bautismo? Él se apoyaba mucho en 1 Corintios 12, el capítulo que habla de la diversidad de dones que el Espíritu da para edificar la iglesia, ¿no? Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. Una variedad. En un folleto suyo, The Baptism with the Holy Spirit, Torrey decía que este poder se manifestaba de distintas maneras, dependiendo de los dones otorgados por el Espíritu Santo. Y mencionaba varios de esa lista de Corintios. La idea central para él era, el Espíritu te equipa soberanamente para tu función específica en el cuerpo de Cristo. El poder era para servir, y ese servicio se iba a expresar a través de los dones particulares que el Espíritu te diera. No esperaba que todos tuvieran la misma manifestación. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante y hasta revolucionaria para su tiempo, me imagino. Porque si tenemos una experiencia definida, que viene después de salvarse, que da poder y dones diversos para servir, la pregunta obvia es, ¿quién puede acceder a esto? ¿Es solo para unos pocos elegidos? ¿Para los apóstoles nomás? La cuarta proposición de Torrey va de frente a esto. Afirma que este bautismo está disponible para todos los creyentes hoy en día. Eso debió sonar, radical. Absolutamente radical para muchos en su contexto. Torrey rechazó de plano la idea cesacionista. El cesacionismo básicamente dice que ciertos dones, los más espectaculares digamos, lenguas, profecía, milagros, cesaron con los apóstoles y cuando se completó la Biblia. Se acabaron. Torrey, en cambio, era un firme continuista en esto. Creía que seguían vigentes. ¿Y en qué se basaba? ¿Cuál era su argumento para decir que esto seguía activo? Tu argumento principal venía fuerte de Hechos 2:39, el discurso de Pedro en Pentecostés. Después de que la gente pregunta, ¿qué hacemos? Pedro dice, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Torrey interpretaba esa frase para ustedes, sus hijos y todos los que están lejos como una promesa universal, para todas las generaciones, para toda la era de la Iglesia, no solo para los que estaban ahí en Jerusalén ese día, o la primera generación. Él sostenía que esta experiencia era accesible para todo creyente que cumpliera ciertas condiciones: fe genuina, rendición total a Dios, obediencia a su palabra y oración persistente pidiéndola. Si alguien no la experimentaba, Torrey no decía, es que Dios ya no lo da. No, decía que era por negligencia humana, falta de fe, desobediencia o no buscarla con ganas. En sus escritos es súper categórico. Es para todo hijo de Dios en toda era de la historia de la Iglesia. Y esta apertura universal fue, tremendamente democratizadora y motivadora. Entonces, si juntamos las 4 piezas, una experiencia real, reconocible, que pasa después de la salvación, te equipa con poder y dones diversos para servir, y encima está disponible para cualquier creyente dispuesto a buscarla.
Eso realmente pinta un cuadro muy atractivo. Es casi como un mapa hacia una vida cristiana más dinámica, ¿no? Más potente, más allá de solo ir a la iglesia. Exactamente. Ese es precisamente el clima teológico al que se refieren las fuentes que estamos viendo. Torrey, aunque él mismo no era pentecostal y después no apoyó todas las prácticas del movimiento, sobre todo la insistencia en las lenguas como la evidencia inicial, sí proporcionó un marco conceptual increíblemente fértil. Puso sobre la mesa un conjunto de ideas argumentadas bíblicamente que generaron una expectativa. ¿Una expectativa de experimentar más? ¿Algo así? Sí, una expectativa de que había algo más después de la conversión. Algo poderoso, personal y accesible. Líderes del pentecostalismo que estaban haciendo, como William Seymour en el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906, encontraron en las enseñanzas de Torrey, que era muy conocido, muy respetado, un lenguaje, una estructura teológica que les ayudó a articular y justificar lo que ellos y otros empezaban a experimentar. Adoptaron y adaptaron su marco, especialmente esa idea de un bautismo en el Espíritu subsecuente y empoderador. Pero es crucial mantener el matiz que señalan las fuentes, ¿eh? Torrey fue un precursor teológico importante, sí, muy moldeado por el movimiento de santidad, pero no fue un participante del pentecostalismo como se desarrolló desde Azusa. Su teología preparó el terreno, pero él mismo mantuvo ciertas distancias. Insistencia en las lenguas como única señal lo diferencia del énfasis pentecostal clásico. Torrey puso los cimientos, podríamos decir, pero otros construyeron sobre ellos de maneras que él mismo no siempre compartió. Entendido. Fascinante ver esa dinámica, ¿no? Cómo las ideas viajan y se transforman. Entonces, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás? Vemos cómo interpretaciones teológicas específicas de una persona, Rubén Torrey, formuladas en su contexto evangélico conservador del movimiento de santidad, actuaron como un catalizador inesperado. No solo influyeron en personas, sino que ayudaron a definir una búsqueda espiritual colectiva. Una expectativa compartida de experimentar a Dios de forma más directa, tangible, empoderadora. Y eso marcó al cristianismo del siglo XX y XXI de forma indeleble. Lo que es realmente notable aquí es observar el poder que tiene un marco teológico bien articulado para moldear la experiencia religiosa, para generar prácticas y expectativas a gran escala. Las ideas de Torrey sobre esa experiencia post-conversión, definible, accesible a todos, que daba poder, no se quedaron en los libros o las aulas. Crearon como un apetito espiritual, ¿entiendes? Prepararon a miles y después millones de personas en todo el mundo para buscar, esperar y reconocer algo más allá de la conversión inicial. Fomentaron una búsqueda activa de una interacción más directa, más dinámica con el Espíritu Santo. Y esto nos deja con una reflexión interesante para el final. Las fuentes destacan que Torrey enfatizó el poder para el servicio y una diversidad de dones como resultado del bautismo en el Espíritu. Citaba 1 Corintios 12 con toda su variedad. Si esa perspectiva más amplia, que reconoce muchas formas en que el poder del Espíritu puede manifestarse, hubiera prevalecido con más fuerza dentro de los movimientos que se inspiraron en él, sin ese énfasis tan marcado que luego se puso en una única señal específica, las lenguas, como la evidencia inicial necesaria, ¿cómo podría haber sido diferente la historia, la trayectoria, la expresión actual de los movimientos carismáticos y pentecostales? Es una pregunta profunda, ¿no? Sobre cómo las ideas fundacionales se transforman. A veces se estrechan, otras se amplían, al ser adoptadas, interpretadas y adaptadas por distintas personas, en distintos contextos a lo largo del tiempo. Nos recuerda que la historia de las ideas religiosas es siempre una historia de interpretación y reinterpretación constante. Exacto. ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre la teología, lo que está escrito, y la experiencia vivida de la fe? Una pregunta para seguir explorando.